Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. En esta ocasión vamos a dar continuidad a lo que es precisamente el concepto de integral indefinida. Ya en el video anterior abordamos lo que era una pequeña introducción a la antiderivación. Vimos un pequeño ejemplo y un procedimiento de cómo encontramos la antiderivada para una función en especial. Y ahora nos toca ver precisamente la continuación abordando lo que es el concepto de integral indefinida. Para esto vamos a recordar que en el problema anterior tendríamos que encontrar la función perdida, ¿verdad? Lo cual significa que nos daban una función y queríamos calcular aquella función que al derivarla nos diera esta función que nos estaban dando. La función que encontrábamos era nombrada como f mayúscula de x y recibía entonces el nombre de primitiva de la función f de x. Para poderlo hacer, en ese procedimiento que utilizamos, llevamos a cabo el proceso inverso de lo que es la derivada, es decir, la llamada antiderivación. Y este es el caso de así como la suma tiene el proceso inverso o la operación inversa, que es la resta, así como la división tiene su inverso, que es la multiplicación, en cálculo también la derivación tiene su inverso, que sería una operación llamada antiderivación. Sin embargo, para los términos del cálculo integral, bueno, también este proceso de antiderivación, es decir, encontrar la función primitiva, tiene un nombre, esta operación, ¿sí? Ya en concreto, que se llama integración. Esta operación de integración, precisamente, es la que vamos a trabajar durante este video y a partir de aquí en los próximos sobre lo que es el tema de la integral indefinida. Para poder nosotros llevar a cabo el proceso de integración, bueno, se siguen ciertas reglas también, que es la que vamos a analizar en un pequeño momento, ¿sí? Pero antes de seguir esas reglas sobre la integración, es importante que sepamos qué cosa es integración. La integración se denota por el símbolo que ustedes ven ahí en pantalla, que ese símbolo un poquito raro, que más bien parece una S como que alargada, ¿verdad? Estirada. Y este modo, para poder nosotros decir que vamos a realizar la operación mediante la cual se encuentran o se calculan todas las primitivas de la función f de x, se escribe de la siguiente manera como f de x, ¿verdad? Tiene un pequeño, al final, un pequeño agregado, perdón, un pequeño agregado que es el de x, y antes de la función se coloca también el símbolo que acabamos de denotar en este momento, que es el símbolo que se llama integral, ¿sí? En este caso, repito, este símbolo que parece una S alargada se llama integral y f de x, ¿verdad? Es la función que se va a integrar o también llamada de esta forma integrando, y el de x que está por ahí, bueno, es parte de ese integrando, ¿verdad? Y el de x precisamente es importante, acordarte que realizamos un pequeño repaso de lo que fue la diferencial de una función, y precisamente el de x nos indica que x es la variable de integración, es decir, una variable respecto a la cual f es la derivada de f mayúscula. Igual que en el caso de las derivadas, teníamos que cuando empleábamos la notación de Leibniz, que es la que estábamos utilizando últimamente, d sobre dx, el dx abajo indica precisamente la variable sobre la cual o respecto a la cual nosotros vamos a realizar el proceso de derivación. Aquí también para la integral, el dx indica que x es la variable de integración. De este modo, si fuera dt, por ejemplo, indicaría que t es la variable de integración y no la x, ¿verdad? Salvo el caso que corresponda. En este sentido, recordando la expresión general que representa a todas las primitivas de la función, podremos escribir entonces que la integral de f de x es igual a esa expresión que representa a todas las primitivas, ¿verdad? En el ejemplo anterior recordábamos que estábamos encontrando aquella función que al derivarla me diera x cúbica. Bueno, entonces este proceso lo representaríamos de esa manera. Colocamos el símbolo de integral en lugar de la función, ¿verdad? Colocamos el signo integral o símbolo de integral. Colocamos solamente x cúbica, que era nuestra función, y le agregamos ese pequeño dx que está ahí, que significa el diferencial de la función,
o más bien nos indica precisamente cuál es la variable de integración. En este caso, como es x, nos indica que x es la variable de integración. Entonces, así representaríamos el procedimiento que nosotros hicimos en el video anterior, pero ahora retomando el concepto de integral, ¿sí? De este modo, esa integral de esa x cúbica con respecto a la variable x nos daría como resultado a un cuarto de x a la cuarta más c. De esta forma o de este modo, entonces queda establecido que la expresión integral f minúscula de x es igual a f mayúscula de x más c. Se le llama a esa expresión integral indefinida de f de x. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto precisamente de integral indefinida. ¿Sí? Ese es el concepto. Ahora bien, para explicar mejor el concepto, pues existe dentro de cálculo, ¿verdad? Dos teoremas muy importantes, dentro de los cuales, pues aquí tenemos este teorema fundamental del cálculo, y el cual no se va a abordar en este video explicativo debido a su complejidad, y para tratar de ahorrar tiempo, incorporarnos inmediatamente a lo que son las integrales, solamente vamos a decir precisamente que en este teorema fundamental del cálculo se establece precisamente la importancia de la derivación, ¿verdad? En el sentido de que son con la integral operaciones inversas. Es decir, la derivación de una integral indefinida reproduce siempre a lo que es el integrando. Ahí se encuentra en esa diapositiva, pueden ver la expresión que se llama teorema fundamental del cálculo. Repito, en sí este teorema lo que nos dice precisamente es mostrarnos de alguna manera el carácter inverso de esas operaciones de derivación e integración, ¿ok? Lo cual pues de alguna forma constituye el hecho básico del cálculo, como lo dice aquí, ¿verdad? Debido a esta relación inversa, derivación e integración, se le denomina a la función que se va a integrar primitiva de f de x, ¿verdad? Ya que esta última proviene de la derivación de la primera. Entonces, recapitulando, en este video solamente se está abordando lo que es introducción al concepto de esta integral indefinida. Todavía seguimos viendo la introducción a la integral indefinida. Entonces, para ver este concepto o entenderlo mejor, es preciso que entendamos que integral indefinida, ¿verdad?, es una operación, y esta operación es inversa de la derivación, ¿ok? Entonces, a esta operación precisamente de integral indefinida también se le conoce como antiderivación, ¿verdad? Es decir, encontrar la antiderivada de una función es el proceso de integración. La forma de denotar esta operación nueva que se llama integración es mediante el símbolo que aparece en pantalla, que parece más bien una S alargada, o considerado como la inicial de la palabra suma. Más adelante vamos a entender por qué esta S alargada es la inicial de la palabra suma. ¿Okay? De este modo, la expresión integral fx de x es la antiderivada, ¿ok?, de esa función f de x. Entonces, ese signo de integración se lee así, de esta manera, integral de. Por lo tanto, la expresión que ustedes están viendo ahí como f de x se lee así, integral f de x, simplemente. En esa integral f de x sería el integrando, ¿verdad? De x corresponde al diferencial de la variable y nos indica precisamente que x es la variable de integración, y f mayúscula de x y la letra c nos representan en este procedimiento a lo que es el resultado, ¿sí? De alguna forma lo que se llama función primitiva, y esa función primitiva siempre debe llevar consigo esa constante de integración como resultado. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, también es importante que de estas fórmulas de integrales que vamos a ver, consideren lo siguiente. Sí, al igual que en el proceso de derivación, también existe un gran formulario para realizar el proceso de integración. Sin embargo, aquí el proceso de integración pues ya es un poquito más elaborado que el proceso de derivación. Por lo tanto, las fórmulas son un poquito más complejas, ¿verdad? Pero de la misma manera, es importante que sepas que, como en el proceso de derivación estábamos manejando 5 fórmulas que son sumamente importantes y son fórmulas básicas, en el proceso de integración es un equivalente. Es decir, hay 5 fórmulas al menos que son fórmulas básicas para lo que es la integral indefinida, que están mostradas ahí en pantalla y son las que vamos a utilizar durante esta primera sesión para poder trabajar a partir de aquí los ejemplos
de integrales inmediatas, ¿ok? Se llaman integrales inmediatas porque, como podrás ver más adelante, hay algunas integrales que mencionaba yo, son un poquito más complicadas. De igual forma, la manera de aplicar las fórmulas pues ya no es tan sencilla, ya tiene que ver ciertas cuestiones de análisis, por lo cual hay algunas que no se pueden resolver de manera directa, tiene que hacerse un análisis previo. Por lo tanto, a esas que se les va a hacer cierto análisis, las vamos a hacer a un ladito. Y por ahora vamos a tratar de enfocarnos en las fórmulas que se llaman integrales inmediatas. Es decir, que de igual manera como en el proceso de derivación, al aplicar estas fórmulas de manera totalmente directa, vas a encontrar el resultado sin mayor problema, ¿sí? Si gustas un poquito más de explicación para esto, te recomiendo también el siguiente video que voy a dejar por ahí en la descripción para que lo puedas tener más clarito, y entonces cuando hagamos los primeros ejemplos de integración te resulte mucho más sencillo. Bueno, eso es todo. Si te ha gustado este video y te ha servido de algo, te invito a que le des like, lo compartas y que te suscribas a mi canal.